soy Mariana y ¿qué creen? Hoy tengo que presentarles a un equipazo, a un gran, otra vez siempre lo digo, gran director, productor, comunicólogo, todo que siempre nos acompaña y estoy muy contenta porque hoy también nos acompaña un gran amigo, el notario Juan José Ruiz. Y quiero decirles que vamos a hablar hoy del tema de testamentos, de sucesiones, de todo lo que tenga que ver relacionado con notarías y sobre todo porque acaba de pasar el mes del testamento y bueno, pues aquí podemos resolver sus dudas. Y hoy vamos a ver qué tal Gil Barrera, que es de los Big Masters. Vamos a ver qué tal nos acompaña y nos coopera con este tema. Ahora sí, la bienvenida a ti, Gil Barrera, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Hoy invitadazo de lujo. Oye. Sí, qué bárbaro. Sí. Y muchas gracias a ti, querido notario Juan José Ruiz, por acompañarnos el día de hoy. Gracias Mariana. Gracias, Gil, por la invitación. Y bueno, espero que esta charla que vamos a tener, pues trataremos de hacerla muy ligera para que sea muy didáctica para todo el auditorio, aclare muchas de las dudas y resuelva muchos de los mitos que todas las personas tenemos, ¿no? Claro. De repente... Y sobre todo el tema de que yo siempre que platico con Gil, querido Juan, es el tema de que la gente no tiene conocimiento de los temas, carecemos de mucha información, la ignorancia muchas veces, y yo estaba sorprendida porque el otro día en el foro con tu compadre, ¿cómo no? Ajá. Con tu compadrito Gustavo Adolfo Infante, que está igual de grande que tú, de verdad que los felicito, de los aquí las instituciones, del periodismo de espectáculos. A mí me sorprendió, de verdad, una declaración que hizo el notario, y además de que me sorprendió, me gustó porque, a pesar de que en el mundo de la abogacía y del litigio, pues no somos teodólogos y no lo sabemos todo. Y se me hizo de suma importancia, para que lo sepa obviamente la audiencia y nuestro público, Gil y Juan, de que dice, es que aunque tú no tengas bienes, tú debes de hacer testamento. Y es con la pregunta que yo quisiera arrancar, Gil y Juan. Bueno, la gente dice, si no tengo bienes, no tengo casa, no tengo coches, no tengo, pues a lo mejor mi bici, ¿no? Uh-huh. O mi ropa, lo que sea. Pues la gente dice, ¿con qué fin hago un testamento? ¿Con qué? No hay necesidad, ¿no? Y cuando él lo dijo ese día en ese foro, que lo debes de hacer, y le preguntaron por qué, se me hizo muy interesante su respuesta, se me hizo muy interesante eso, y con eso quisiera arrancar y que tú nos compartieras, ¿por qué es de suma importancia, aunque no tengas bienes, notario, debes de hacer un testamento? Sí, como bien lo comentas, Mariana, uno de los principales mitos sociales al momento o que define más bien mi decisión de hacer testamento o no, es justamente eso, ¿no? ¿Para qué hago testamento si no tengo bienes? Si no he comprado una casa, ¿qué voy a dejar, no? Si el auto que tengo, ni siquiera es mío, sino me lo prestan, ¿no? O lo tengo, en muchos de los casos, arrendado, ¿no? En estos famosos leasings o arrendamientos financieros, o tengo muy poquito dinero en el banco, entonces ese pequeño ahorro que tengo, pues es lo que me voy gastando mes con mes y hago un viajecito por ahí, entonces... ¿Para qué dejo testamento? ¿Qué necesidad? ¿No? Y realmente lo que yo le explico a todas las personas que acuden a mi notaría es algo muy simple, es algo muy sencillo. Puede ser que no tengamos ningún bien. Eso sí es real, o sea, sí puede ser que no seamos titulares de ningún derecho de propiedad de algún inmueble, okay, o de algún mueble como algún automóvil o como alguna joya o incluso no tengo ahorros en una cuenta, claro, bancaria. Lo pueden llamar cosas de valor. Pero sí puede suceder que esté yo nombrado como heredero en algún testamento de alguna persona. Ah, caray. Okay. A ver, me lo puede decir, yo a lo mejor no lo entiendo bien. Esto es, o sea, nosotros no sabemos
quienes nos nombraron como herederos en un testamento. Okay. De un tercero. De un tercero. Esto puede ser de algún familiar o incluso de alguien que no sea familiar de nosotros, pero que nos haya nombrado como herederos. Y entonces pasa y ha pasado que de repente, bueno, digo, ¿para qué hago testamento si no tengo ningún bien? Pero si estás nombrado como heredero en algún testamento, y la pregunta sería, ¿qué pasa si esa persona que hizo testamento y que te nombró a ti como heredero de todos sus bienes, fallece? En ese momento te conviertes en propietario de todos los bienes que pertenecían a esa persona que falleció y que te nombró como heredero. Entonces, se viene la problemática de si no dejé testamento, todos esos bienes y tú falleces, ¿a quién pasan? Y se veían en controversias, me imagino. Y entonces nos vamos judiciales. Claro, entonces nos vamos al supuesto de la sucesión legítima o intestamentaria, y entonces todo esto se complica muchísimo. Claro. A ver, entonces partiendo, es importante tener un testamento, porque al final eso te va a permitir que lo que heredes no sean problemas, ¿no? Que la gente tenga claro qué es exactamente lo que les dejaste. Puede ser una goma, puede ser un terreno, una casa, un bien. Eso ayuda. Y evidentemente también es importante involucrarse con todo lo que hay alrededor de los testamentos, porque indirectamente a lo mejor tienes una casa chica y resulta que alguien te hereda. Correcto, ¿no? Correcto. Ha sucedido que no solamente, y este ejemplo lo pongo o lo ponía cuando estaba yo en la universidad y le daba clases a mis alumnos, en los que, bueno, ¿y qué pasa si te compraste un billete de lotería y resulta que en el inter entre que te compraste el billete de lotería y te lo ganaste y tu fallecimiento no hiciste testamento porque no tenías bienes, según tú, y resulta que cuando ya falleciste se dio el sorteo y ganaste 20 millones de pesos? ¿A dónde pasa ese dinero? Entonces volvemos al mismo supuesto. Sería un dinero que tendría que pasar a una herencia legítima o ser objeto de un trámite intestamentario, y entonces esto complica las cosas. Entonces, en resumen, hay que dejar testamento. Independientemente de que tengas bienes o no los tengas, hay que hacer testamento. Es un patrimonio, es una buena herencia, pues, para los suyos, y les quitas las broncas encima, porque es muy común ver que las familias se están prácticamente despedazando cuando falta un familiar, claro, porque no hay una instrucción legítima. ¿Cómo se hace? O sea, yo llego con ¿qué lo pongo? ¿Dónde lo escribo? Después, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer cualquier persona para primero elaborar un testamento? Correcto. Hay varios tipos de testamento. El que otorgamos los notarios públicos, el que redactamos por instrucciones del testador, los notarios públicos, se le conoce con el nombre de testamento público abierto. Okay. Es el testamento más seguro, es el testamento que tiene menos porcentaje de impugnación. Y bueno, pues desde luego es la traducción de la palabra seguridad jurídica de mis bienes para después de la muerte. La verdad es que la ley no exige requisitos mayores para hacer testamento, justamente con el objeto de facilitarle a todos los ciudadanos que quieran hacer testamento, lo puedan hacer. Identificarse, evidentemente, tienen que contar con una identificación oficial que esté vigente. Y nada más llegas y, por ejemplo, dices: vengo a ver al señor notario y vengo a manifestar mi voluntad de dejar un testamento a los que yo deseo. Correcto, solicitarle a cualquier notario de cualquier parte del país la elaboración del mismo. ¿Tiene un costo de derechos? Bueno, no como tal derechos, es un trámite que tiene un costo que cobra el notario por concepto de honorarios por esta redacción. Y lo que sí es que es un costo mínimo. Más o menos de cuánto estamos hablando. El notario tiene que dar un par de avisos, uno a nivel nacional, uno a nivel local, en cada entidad de la República, dependiendo de cuál sea el notario con el cual se haga el testamento, se elabora el testamento. ¿Estos avisos son como edictos? No, son avisos que da el notario informándole a este par de registros, al Registro Nacional y al
y al Archivo General de Notarías, que es donde se da el local, que una persona elaboró testamento y que lo elaboró en esa fecha y en ese horario. Y esto evidentemente para que conste que en el momento en que se tenga que hacer uso del mismo, pues eso está debidamente reglamentado, registrado. Sobre todo, Gil, se hace con el objeto de que el testamento que tenga validez al momento del fallecimiento del que redactó el testamento o hizo el testamento sea el último. Porque como ustedes sabrán, el testamento que vale es el último. Es el último que hayas elaborado. O sea, pudiste haber dejado, por decir un ejemplo, 10 anteriores, pero el que vale es el último que hayas ido a solicitar o el que hayas hecho. Sí, los otros 10 anteriores no valen. Si alguien tuvo ahí varios matrimonios y a cada esposa le hizo un reglamento. Ándale, y de esos casos, Gil, bueno. Debe haber que al final, pues ahora sí que la buena es la última relación. La última voluntad, ¿no? Pues más que la última relación, el último testamento. Claro. Con eso le pudo haber no dejado a la esposa, sino a los hijos, sí, o algo así, pero el que vale es el último, a quien se lo hayas dejado. Con ese objeto se hace o se dan los avisos de testamento. Okay. Al RENAT, que es el Registro Nacional de Testamentos, que es el registro nacional o el registro federal, y el local que se da al Archivo General de Notarías. Oye, notario, y una pregunta, los costos aproximadamente para que la gente a lo mejor diga, bueno, es que creo que el testamento es muy caro, o no tengo para irlo a dejar, o sea, la gente luego, reitero, no tiene conocimiento. Cualquier tipo de trámite. Tiene ese tipo de falta de conocimiento, de ignorancia, y entonces a ver cuánto más o menos son los costos del testamento. Vamos a hablar de un costo promedio, porque depende de la entidad federativa a donde yo acuda con el notario, que el costo obviamente fluctúa. Pero vamos a hablar de un promedio a nivel República Mexicana, fluctúa entre los 3,500 pesos, okay, los más baratos, y algunos notarios llegan a cobrar hasta 7 u 8 mil pesos por la elaboración del testamento. ¿Por eso las jornadas notariales? ¿Para ayudar a la sociedad? Ese es un primer factor. Y el segundo factor es qué tan complicado es la redacción de mi voluntad al momento de elaborar el testamento. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, heredar todos los bienes, todos los derechos y todas las acciones que tenga al momento de mi fallecimiento, es decir, en términos generales, que nombrar individualmente todos los bienes que yo tenga, porque hay personas que tienen 20, 30 bienes, ¿no? Los departamentos, terrenos, casas, por ejemplo. Pero tiempos compartidos. Perdón, ¿qué se puede heredar? O sea, puedes heredar dinero en efectivo, 2 vacas, una todo puedes heredar absolutamente todo. Okay. Bienes muebles, bienes inmuebles, derechos, acciones, por ejemplo, que tengas o de que seas poseedor por pertenecer a una sociedad, acciones que tengas dentro de una persona moral o una sociedad, desde luego dinero, ¿no? Puedes heredar, por ejemplo, seguros, ¿no? Cantidades que o sumas aseguradas de seguros que tengas contratados. Pero dinero en efectivo, por ejemplo, o necesitas factura para poder señalar, decir, esa bici, la bici que tengo ahí, esa es para ti, pero no tengo algo que documente que el bien esté acreditado. Los notarios no pedimos que acredites la propiedad de ningún bien que menciones dentro del testamento. Ahí seguimos la regla de que nadie puede heredar algo que no es suyo, ¿no? Claro. O que ya salió de su patrimonio. Entonces, pues realmente no pedimos que se acredite la propiedad de ningún bien. Okay. Es una declaración bajo protesta, es decir, ¿verdad?, que eres propietario de sus bienes, y bueno, que pues esos bienes después de tu muerte pasarán a la persona que tú designes como heredero o herederos. Uh-huh. Entonces, regreso a lo que platicábamos. Depende el precio, que era la pregunta que tú tenías, varía entre los 3,500 pesos y los 8,000 pesos, y puede incrementarse dependiendo qué tan complejo sea la redacción del testamento, pero ese es el precio más o menos que tienen los testamentos a nivel nacional. En el estado de México particularmente están en 4,500 pesos en tiempos regulares.
y cuando son meses de promoción, como es el mes de septiembre, que es el mes del testamento, y particularmente en el Estado de México, la gobernadora nos ha dado la instrucción de que alarguemos este periodo de promoción del mes del testamento a octubre. El precio que se está dando es de 2,000 pesos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues hay un ahorro de un poquito más del 50%, Claro, ¿no? claro. Y por ejemplo, bueno, este tipo de cosas, en México hay un prejuicio, ¿no? Pues, tal vez por idiosincrasia, el tema de, bueno, pues es que necesito, mamá, que vayamos a hacer el testamento, y la reacción de las personas mayores regularmente es que tú ya quieres que me muera, por eso también me lo estás pidiendo, Sí, ¿no? sí, sí. Y O es ya me luchar estás matando antes de, ¿no? Exactamente, y es luchar un poquito con este prejuicio social, de algo que desde nuestros ancestros siempre fue marcado, con el tema de la muerte. Entonces, lo importante aquí es que pues el mensaje quede muy claro. Para evitar problemas, pues siempre es mejor dejar todo solucionado, ¿no? Sí, desde hace poquito más de 20 años, en 2003, se crea esta campaña testamentaria llamada el mes del testamento, o septiembre, el mes del testamento. En aquellas épocas estaba, si no mal recuerdo y la memoria no me falla, como secretario de Gobernación el licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, y como presidente de la República, híjole, no recuerdo si era... ¿Salinas sería? No, fue después del licenciado Salinas de Gortari, bueno, no recuerdo, pero bueno, en conjunción con, en aquel momento, la asociación que agrupaba a todos los notarios a nivel nacional era la Asociación Nacional del Notariado, hoy Colegio Nacional. Okay. Firman este acuerdo en el cual se comprometen los notarios a que todos los septiembres de cada año se daría un costo pues menor al que se tiene normalmente de todos los meses, justamente con el objeto de invitar a la gente a hacer su testamento. Y que la gente se vaya regularizando poco a poco, ¿no? Sí, y quitar eso que bien comentas, Gil, de quitar ese prejuicio, esa idiosincrasia, esa mala idea, ese mito de decir, oye, ¿por qué tengo que hacer testamento si de hecho hay un artículo que escribí hace algunos años en donde digo, ¿para qué hacer mi testamento si aún no me pienso morir, ¿no? Uh-huh. Claro. Es un poquito eso, que será tanto como pensar que contrato un seguro médico porque pienso que me voy a enfermar, uh-huh, o contrato un seguro, claro, de accidente de automóvil porque pienso que voy a chocar, ¿no? Pues yo creo que nadie piensa ni nadie quiere chocar, nadie piensa ni nadie, claro, quiere enfermarse, claro, ni tampoco nadie quiere ni piensa morirse. El problema es que cuando sucede, porque es algo que no controlamos, claro, claro, que irónicamente lo único que tenemos seguro en esta vida, uh-huh, es la muerte, uh-huh, y que además ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a morir o cómo nos vamos a morir. Claro. Es cambiar un poquito el chip de la sociedad. Yo comparto completamente. Sin embargo, quiero decirte una cosa muy importante que lo platiqué un día aquí en este foro con mi adorado primero amigo y luego conductor, productor, director. Me faltan todos los nombramientos, querido notario. Pero, sin embargo, quiero decirte algo muy importante. Yo no comparto mucho. Sí es importante tener el testamento. Pero en un tema legal, yo he aconsejado, por ejemplo, a mis clientes y a la gente muy cercana a mí, que para evitar ese tema sobre todo de impugnaciones, yo, ¿sabes qué digo? Dónalos en vida. Las donaciones son maravillosas. Te evitas de que estaban bien como familia, pero ya se murieron y entonces, pues aunque esa haya sido su voluntad, vamos a impugnarla. Frente a esta disyuntiva de qué es mejor donar o hacer un testamento, desde tu perspectiva, ¿qué opinas? ¿Cuál tiene menos broncas? Pues mira, desde luego, si tienes muy claro como propietario de bienes, pues a quién se los quieres dejar. Desde luego la recomendación es hacerlo en vida, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos del acto jurídico de la donación, que se traduce para la audiencia, para no entrar en términos legales, coloquialmente, pues en un regalo. Uh-huh. Eso es lo que es la donación. Es un regalo. Entonces, sí, desde luego, si tenemos muy claro que, por ejemplo, yo, padre de familia, quiero dejarle mis bienes a mi esposa en un testamento, pues bueno, y ya lo tengo muy, muy, muy claro, pues entonces en lugar de llegar hasta el testamento,
pues en este momento puedo acudir a un notario y hacerlo en vida a través de una donación. Sin embargo, yo creo que el hecho de que yo done mis bienes en vida no limita, ¿no? La invitación, y quiero ser muy preciso y contundente, no limita el hecho de que yo haga testamento. Claro. O sea, sí puedo donarlos en vida, pero podemos encontrarnos en el mismo supuesto que platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, puede ser que yo ya haya donado todos mis bienes, estando vivo, pero ¿qué pasa si yo fui nombrado heredero Claro, en el claro, testamento no quita el tema del testamento, sí. de un vecino o de mi compadre, ¿no? Sí, que no sabías, o ¿no? de un Porque pariente pasa mucho. o de un pariente que yo, pues es que mi tío nunca Yo lo vi. Yo quiero comentarte en relación a eso, y luego cuando tú lo platicaste en el otro foro de aquí del compadre de nuestro adorado Gil, no tuve yo directamente, sino indirectamente un asunto que supe, Gil. Por eso me hizo muy interesante lo que aquí nuestro invitado notario dijo, de que tengas o no tengas, hay que dejarlo. De un caso donde la abuelita le deja herencia a su nieto, el nieto no sabía que lo estaba heredando, fallece la abuela, y el nieto ya tenía aproximadamente, creo que entre 32 o 35 años, ya tenía, creo que por ahí, se había divorciado, se había separado, un hijo, y en el inter fallece el nieto en un accidente automovilístico. Y todo el tema jurídico quedó en el limbo. No fue un asunto que llevaba directamente, pero lo supe por compañeros y directamente. Y ahí es donde yo entendí, cuando lo que tú dices, tengas o no tengas, déjalo. Porque entonces lo que hubiera pasado es que le hubiera pasado, ahora sí que valga la redundancia que repetí, que lo que le heredó la abuela al nieto, aunque el nieto murió, le hubiera pasado al bisnieto. Correcto. Sin embargo, ahí se cortó. Justamente. Y yo fue un caso que en su momento, porque fue hace muchos años, no comprendía. Y ahora que tú has comentado mucho eso, dije, ¿qué razón tiene de que tengas o no tengas, tienes que dejarlo? Porque no sabía lo que le había dejado la abuela. Tristemente él padece un accidente porque iba en el estado de ebriedad, precisamente en una carretera, y fallece, y entonces el hijo de él ya no pudo. O sea, ya no supe en qué acabó el procedimiento legal, pero estaba como que en el limbo, ¿no? En la incertidumbre jurídica, como le llamamos nosotros los abogados. Pasó también en estos sismos del 17 también. Sí, claro. Hay muchas propiedades que no se pudieron hacer nada con ellas, que durante mucho tiempo no remodelaron el edificio completo porque también no estaban asignadas a nadie. Es correcto. Gente que ya ha fallecido y pues no tenían elementos también para ver de qué forma intervenían ante una situación así, ¿no? Entonces creo que sí, la relevancia de tomar una decisión, de tomar un papel y empezar a distribuir tus bienes, pocos, muchos, los que sean, pues habla también de un ejercicio de responsabilidad social, ¿no? 100%. Claro. El caso que platica Mariana es justamente el caso del que venimos platicando. Lo tuve cercano. De ese mito de decir, oye, pues si no tengo bienes, ¿por qué voy a hacer mi testamento? ¿Para qué hago mi testamento? Es justamente es el ejemplo claro de pues bueno, la invitación que hacemos. Por eso todos. lo haces. Y yo me imagino que la abuela ha de haber dicho, ¿no? Digo, que no lo tuve muy cercano el asunto, ha de haber dicho, pues, ¿para qué les digo? Mejor cuando me muera, ya que se peleen o que sepan, ¿no? ¿Para qué o a lo mejor si me predispongo o algo, pues ya ni trabaja, no sé. No quise decir nada, hasta que vieron el testamento. Y en ese inter murió el nieto. Entonces lo que dices es muy sabio. ¿Hay testamentos bien hechos y mal hechos? ¿O todos tienen que seguir un patrón? Pues mira, yo tengo un estilo muy particular de asesorar a mis clientes y de redactar mis testamentos. Yo entre más simple en la redacción sea el testamento, es mejor. Creo que yo coincido con esa idea. El hecho de rebuscar el testamento, el hecho de jugar a ser dioses, poniendo condiciones y estableciendo, solamente heredaría a mi hija si se casa con un arquitecto antes de los 30 años. ¿Se da eso? Pues bueno, o sea, hay notarios que, o sea, es válido.
hay por supuesto condiciones que también la ley establece que se tienen por no puestas, pero sí por supuesto hay muchos supuestos que pueden redactarse dentro del testamento y que lo único que hacen es complicar la redacción. No, como si fuera un premio, ¿no? Y entonces de repente eso pudiera en un momento dado ser un elemento particularmente riesgoso para temas de impugnación. Claro. Yo entre más sencillo sea el testamento para mí Mejor. es mucho mejor. En ese sentido es mi asesoría siempre con todos los clientes. Por supuesto que habrá el cliente que tenga, como se los mencionaba hace un momento, oye, tengo 10 bienes y tengo 10 herederos. ¿Crees que pueda heredarle cada uno de estos bienes a un heredero en particular? Y le digo sí, ese tipo de herencia a título particular o de transmisión a título particular se le conoce con el nombre de legado. Entonces puede ser, pero hasta ahí ya después de eso ya complicar más la redacción sí pudiera ser un riesgo latente para que el testamento pudiera impugnarse, y entonces sería lo mismo que no hacerlo. ¿Cómo es este tema de la impugnación? ¿En qué momento se da una impugnación? ¿Cuáles son los elementos para poder impugnar un testamento? Pues desde luego yo creo que el primer elemento es que no esté redactado de manera clara y que entonces al momento de abrir la sucesión no se pueda saber cuál fue la voluntad del testador. Entonces en ese momento entra a un procedimiento judicial en el cual aquí el abogado nos puede platicar un poquito más, pero esto ya sería un tema que tendría que definir o que decidir un juez, ¿no? O sea, regularmente lo vemos en las películas, ¿no? Nada lejano a la realidad. Claro. Una familia no está de acuerdo con qué bienes heredó cada cual. Exacto. Y entonces es cuando ellos dicen, yo no estoy impugna. de acuerdo porque entonces ese testamento tiene estas deficiencias. Claro, y no me parece, entonces lo impugnan, aunque la verdad no puedes variar lo que es la voluntad del testador. Sin embargo, te llevas años. Por ejemplo, hemos tenido casos como el de Cantinflas, ¿no? Se murió y también se murió el hijo y sin ver el fin de un juicio de impugnación de testamento, que hay juicios, y tú vas a dejar mentir, notario, que pueden tardarse 20, 30 años. No, bueno. Y dices, Dios mío. Es por eso que yo, independientemente que sí le recomendamos, sí le sugerimos a toda la audiencia, a todo el público en general, de que dejen un testamento por las razones ya mencionadas con anterioridad con el notario. También cuando, como bien dijo, si tú ya tienes una certeza de lo que le vas a dejar a cada quien, déjaselo en vida, avísales, ¿no? Y evítate problemas de que te estén luego impugnando, ¿no? Claro que después cabe la figura jurídica de la revocación de la donación, pero bueno, esa nada más la podría hacer ya, obviamente, para decirlo mejor coloquialmente, quién dona, pero yo le veo mucho mayor certeza, porque de verdad que hay familias, y tú lo sabes, notario, y yo creo que tú lo has visto, sobre todo también mucho en el mundo del espectáculo, Gil, que se pueden destrozar por los bienes y por el tema de un testamento. Y llevan años en juicio. Claro. Y que impugnación, y que apelación, y que entonces incidente, de que esto, de falta de personalidad, incidente de nulidad, de no sé qué. Y llega un momento que dices, ya mejor evado y evito por el tema de... Bueno, el caso de Cantinflas, sí, que nuestro buen amigo Emilio Morales, que es gente muy cercana a la familia Cantinflas, me comentaba, y de lo que yo nada más vi en medios, y tú lo puedes, te lo puedo aquí comentar, amigo, es de que Cantinflas deja su testamento al hijo que tenía, ¿no? Mario Moreno Ivanova. Mario Moreno Ivanova, que también ya falleció, por cierto. Pero en el Inter, que estaba enfermo Cantinflas, el primo de él, sí creo que era el primo de Mario Moreno Ivanova, que era Eduardo Moreno La Parada, que era sobrino de Cantinflas, sí, le hizo, ya cuando no estaba también de sus facultades, hacer otro testamento, que era el último, con ¿cómo se llama? Una huella. Con la huella, porque ya no estaba al bien de sus facultades, lo hace, y entonces llevaron en el juicio años, que al final murió el hijo Mario Moreno Ivanova y no vio la herencia. Y después murió el sobrino también, y pues... Y todo quedó en la esposa del sobrino. Entonces, es donde dices, híjole,
qué cuestiones que pasan en la vida, ¿no? En este sentido, a ver, ¿en qué condiciones físicas se tiene que hacer un testamento? O sea, bien. Desde luego se exige que el testador o testadora esté en pleno uso de sus facultades mentales, en su cabal juicio y cumplida memoria, que no venga bajo el influjo de alguna droga, estupefaciente o alcohol, y que esté libre de violencia, que no esté obligado, que sepa el acto que está realizando, que sepa que es un testamento. O carente de sus facultades, que no esté bien, ¿no? De sus facultades mentales, que ¿no? Lo que acabo de mencionar, Sí, que no venga obligado, que no venga coaccionado, que no venga violentado a hacer su testamento, que sepa el acto que está realizando. Déjame decirte, Gil, que el testamento es uno de los muy pocos, escasísimos actos jurídicos en el derecho positivo mexicano que debe reunir, que debe revestir solemnidad. Okay. Un acto jurídico en el cual el notario debe dar lectura completa a todo su contenido, invitar al testador a leerlo por sí mismo. Cuando hay algunas situaciones particulares, el notario debe pedirle al testador que presente testigos. Por ejemplo, cuando no lea bien, o sea, no necesariamente que no sepa leer, sino que no pueda ver bien ya, por ejemplo, y darle lectura a su propio testamento. En fin, hay muchas circunstancias que deben de cubrirse, que deben de pues atenderse por parte del notario. El notario es el responsable de llevar a cabo esta vigilancia de que todas las solemnidades se cubran. Y bueno, pues eso es lo que se exige básicamente, que tenga la manera de identificarse. Es delicado, por ejemplo, aquellos testamentos que se otorgan ya en una etapa en la que el testador ya no puede manifestar su voluntad de alguna manera, ¿no? Estos famosos casos de personas que están conectadas en un hospital y que ya no pueden ¿Qué fue lo que le pasó? Decir quiero dejarle mis bienes sí. Y la ley habla de eso, de que no puedan manifestar su voluntad de alguna manera. Si por lo menos puedes hacer señas, el notario le está diciendo, le está leyendo el testamento, y el testador puede decir sí, no, etcétera, entonces podría ser testamento todavía. Alguien con una discapacidad, por ejemplo, débil visual y todo esto, ¿qué es lo que se hace? ¿Se le dicta? Más bien se le va leyendo lo que va, o hay el uso del braille, por ejemplo. No. Se imprime en el papel en donde imprimimos las escrituras a los notarios, que se le conoce con el nombre de folios, el protocolo del notario. Se le lee al testador la voluntad como él la manifestó. Y adicionalmente a eso se le pide a una persona que conozca al testador, que es su testigo, le dé segunda lectura. Y entonces eso hace que se cubran las solemnidades y puede otorgar testamentos sin ningún problema, un débil visual sin ningún problema, ¿no? En el caso de una persona que no pueda escuchar, pues bueno, se le da el documento para que lo pueda leer. Ojo, solemnidad para los que nos escuchan, nos ven, que a lo mejor la gente luego no lo comprende mucho, es la formalidad que se le da al acto jurídico del testamento. Yo te tengo, querido notario, una gran pregunta. Espero que te la pueda responder. Sí, era lo que te iba a decir, espero que la puedas contestar y que me lo permitas tú también, Gil, y a ver qué opinas al respecto de esta pregunta. ¿Te han pedido alguna vez en toda tu trayectoria como notario el que hagas un testamento con una persona donde esté entre que sí y no, carente de sus facultades, para poder testar o para poder solicitar su testamento en un acto de cualquier vulnerabilidad? Si, la pregunta es, si lo has hecho, y en el caso que no, ¿qué es lo que has procedido al respecto? Categóricamente te digo que sí me lo han pedido. Es algo a lo que los notarios públicos a nivel nacional nos enfrentamos de manera recurrente. Pues a los herederos o a los que quieren heredar algo, les ganó el tiempo de llevar al abuelito, de llevar al papá con el notario, y entonces cuando lo llevan ya, pues el pobre anciano
Ya no saben en qué mundo vive. ya no está en pleno uso sus facultades mentales, o tiene espacios de lucidez, ¿no? Eso pasa mucho con los abuelitos que de repente les viene la lucidez por ciertas horas y de repente la pierden y así están, ¿no? Es algo que comúnmente pasa. Sin embargo, justamente esa es la razón por la cual los notarios públicos debemos ser tan cuidadosos, porque tenemos que entrevistar al testador y hacerle preguntas y realmente pues jugar un poquito al médico, al policía, no sé cómo Al se le puede llamar a esto, al psicólogo, y realmente verificar. No solamente, por eso te comentaba hace unos minutos, no solamente que estén plenos sus facultades mentales, que eso es relativamente fácil. Tú sabes cuando alguien, así como dicen los chavos comúnmente, como cuando a alguien se le va la onda, ¿no? Sí, claro. O no, sino algo que también es recurrente, que es que los lleven en contra de su voluntad o presionados, ¿no? Es que va la hija, pasa muchísimo, va la hija o va el hijo acompañando al viejito que es el papá o el abuelo y por miedo el abuelo o por miedo el papá dicta un testamento que es en contra totalmente de su voluntad. Que va en contra de su voluntad y entonces hay que jugarle un poquito al psicólogo y les has dicho que no. No, yo de repente he sacado a las personas, a los acompañantes de los testadores y les digo, por favor, esperen en la sala de afuera. Quiero platicar con su papá o quiero platicar con su abuelo, y ahí es donde ellos me dicen, no, licenciado, ¿sabe qué? Es que yo no le quiero dejar mis bienes a mi hijo o a mi hija o a esta persona que me acompaña. Yo la verdad es que quiero dejarle mis bienes a mi otro hijo porque es el que está conmigo, es el que me cuida, es el que... Y entonces es lo que debemos de identificar los notarios y abstenernos de actuar y decirles, no puede su papi o su abuelo o su abuela otorgar el testamento en esas condiciones, en esa condición de violencia, en esa condición de obligatoriedad, de presión. Su abuelo tiene que hacerlo de manera libre, es una condición del testamento. Claro. El tercero se entera, o sea, si pasa esta situación, el tercero se entera de que fue lo que decidió. ¿Te refieres al tercero que acompaña a esta persona que lo lleva? Yo sí soy del estilo de regañarlos. O sea, yo sí le hago un poquito pues sí, ¿cómo les podré decir? Pues no se puede llamar policía, pero yo sí pongo en su lugar a las personas y les digo, a ver, esto que están haciendo es algo que no se puede hacer. Ilegal, pues sí, yo sí me han tocado casos en los cuales yo no solamente he sacado a las personas, sino que su abuelo no puede hacer testamento en estas condiciones de violencia que ustedes están ejerciendo hacia él, ¿no? Y bueno, pues obviamente se van molestos. No dudo que lo intenten en alguna otra notaría, por supuesto, pero en mi caso particular sí trato de ser muy cuidadoso con estas situaciones que se dan de manera muy recurrente. O sea, no son casos extraños, ni casos aislados, se dan de manera muy recurrente. Cuando les digo muy recurrentes, pues de repente pudiera yo decirles que de cada 10 testamentos, 1 o 2 llegan en esas condiciones, y entonces muy alta. Entonces, la gente obviamente por dinero, ¿qué lo hace? Claro, no, y es un nivel también, evidentemente también habla mucho de lo que te avala durante tantos años de trabajo, la ética, ¿no? O sea, al final estás apegado a un tema que no se puede quebrantar porque también es la decisión de otra persona, la voluntad de otra persona, y esto evidentemente no puedes jugar con esto, ¿no? Oye, y si me lo permites, querido Gil, que de verdad quiero decirte una cosa, que de ambos es un honor que estén hoy aquí en este tema de los testamentos. Gracias. De verdad que gracias siempre por colaborar y por estar aquí. ¿Tú qué le recomendarías a la sociedad, a la audiencia y al público cuando se trate de una sucesión? ¿Cuál le recomiendas? ¿La judicial o la que hacen ante ustedes, ante los notarios? Pues mira, yo tengo que hablar por mi gremio. Objetivamente hablando, yo creo que es mucho más rápido y creo que en algunos casos hasta menos costoso para las personas el hecho de acudir a una notaría antes que con un
una controversia judicial. Con un abogado Sí, que litigue este tipo de Y perdón asuntos. por aquí comentarle más algo rápido, porque la gente tiene la idea todavía de que las sucesiones testamentarias nada más se pueden llevar ante el Poder Judicial o ante la controversia judicial, y quiero aclararles que no, que también ya las sucesiones hoy en día, ahorita el notario nos va a aclarar a partir de cuándo, se pueden también hacer vía notarial. Y es lo que nos está aclarando, que son mucho más económicas, mucho más expeditas, mucho más rápidas, y es interesante que lo sepan para que tomen la mejor decisión en dado caso. Entonces, el costo, por qué, cuánto tiempo se ahorran de tiempo entre de ustedes los notarios, entre la judicial, aunque pueden tomar las dos vías, son legalmente, ¿no? Sí, claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, antes que nada quiero aclarar, porque seguramente habrá algunas personas en tu auditorio, Gil, que dirán, oye, pero yo recuerdo que cuando llevamos la sucesión de mi abuela, tuvimos que contratar un abogado, no teníamos la opción del notario. Esto es una reforma relativamente nueva, no tiene mucho tiempo que se pueden llevar sucesiones ante notario público. Hablamos de las sucesiones intestamentarias, o sea, aquellas sucesiones en donde el testador, o más bien la persona no dejó testamento, pero no testador, sino la persona no dejó testamento. Tienen que reunirse ciertos requisitos, evidentemente, no son todas las sucesiones intestamentarias las que se pueden llevar ante notario. De entrada yo te diría que aquellas sucesiones en donde haya menores de edad, por ejemplo, no se pueden llevar ante notario. Okay. Esa sí tiene que ser ante el juez. Como antiguamente se llevaban, correcto. Por ejemplo, incapacitados también, donde haya a lo mejor incapacitados que pudieran ser susceptibles de heredar, también son sucesiones que tienen que llevarse ante un juez. Ok. Sucesiones en donde haya, por ejemplo, conflicto entre los que se digan herederos o puedan figurar como herederos, tampoco pueden llevarse ante notario público, tienen que llevarse forzosamente ante juez. O sea, hay algunas sucesiones intestamentarias o procedimientos sucesorios intestamentarios en donde tienen que seguirse llevando pero ante la por decir autoridad algo, las jurisdiccional. lisas y llanas. Pero una sucesión intestamentaria en donde no hay menores de edad, no hay incapaces y no hay conflicto entre los herederos, pueden llevarse ante notario público. El costo varía también, igual que los testamentos, dependiendo de la entidad federativa. En el Estado de México andan sobre los 25, 30 mil pesos. Eso únicamente la apertura del procedimiento, sí, y las primeras 3 etapas, que es obviamente el reconocimiento de los herederos, el reconocimiento de los albaceas, los inventarios y los avalúos, etcétera. Y ya la parte final, la cuarta etapa, que es la adjudicación del bien, que es ya donde el bien pasa del patrimonio del decuyus, de la persona que falleció, al patrimonio de los herederos o del heredero. Ese acto jurídico es un acto jurídico que se cotiza aparte, porque es una transmisión de propiedad, ya genera impuestos, ya genera derechos. Los derechos, todo. Entonces eso es de acuerdo al valor del bien de cada bien inmueble que hayan en caso de ser inmuebles, sí, el valor del bien inmueble, que se calcularía obviamente el costo de esta cuarta etapa, que es la adjudicación. Oye, Juan, y tú, que eres todo un experto, ¿cuál es el camino que tiene que tomar un joven egresado de Derecho para poder ser notario? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede llegar a familiarizarse con esto? Porque al final eres una referencia para mucha gente que nos está viendo. Hay una autoridad de por medio, insisto, muchos años de experiencia, pero siempre con un nivel de ética que te respalda. Gracias. Sí, bueno, pues esto para los jóvenes que estudian Derecho y que tienen pues la cosquillita de ser notarios, pues lo primero que les diría es que si tienen las ganas y si tienen el sueño de ser notarios, lo pueden lograr. Es decir, haces mucho labor pro bono. Y también te pido de favor que nos consideres ahí, ¿no? Querido notario. Ya metiéndome aquí lo demás. Prometo hacerles un descuento. Ya. Muy bien. Oye, ¿valió la pena? O sea, todo esto que se ha presentado, las adversidades, las vicisitudes, ¿valió la pena? Ha valido la pena al 100%. Ha valido la pena al 100%. Oye, Gil, pues si tú me lo permites, no sé, para cerrar este gran programa que me encantó.
Y bueno, como número uno siempre, de verdad muy agradecida contigo porque eres una institución del periodismo y aquí también con una institución del notariado y que además eres punto de referencia entre los milenios, jóvenes, entre los notarios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que tengas esa trayectoria y que además ayudes a abrir conciencia, que es lo que hacemos con todos estos podcasts y con todos estos programas. Tratamos de abrir conciencia en la sociedad. Y yo te quería hacer una última pregunta de mi parte, no sé aquí Gil, pero ¿se puede heredar las notarías? Se puede decir, bueno, ya no quiero ser notario, o ya no tengo la edad para ser notario, o ya me quiero dedicar a otra cosa. Se podría, es una pregunta que me hace muy, muy seguida el público, la gente, no sé si tú tengas alguna duda también, Gil, sobre eso, pero es decir, bueno, ya, ¿no? Y entonces la pienso heredar a mi hijo, se la empiezo a heredar a mi sobrino, o a mi primo, o X, un familiar. Yo con eso quiero cerrar mi bloque de preguntas. ¿Se puede? No, es una falsa idea que se tiene. Okay. En alguna época de la historia del notariado, si no mal recuerdo, en la época colonial, las notarías podían venderse. Okay. Pero no heredarse. Se tiene esa falsa idea, o se ha creado esa falsa idea porque los hijos de los notarios, los nietos de los notarios, pues obviamente son los que siempre han aspirado a suceder a su padre o a su abuelo en el ejercicio de esta noble función. Okay. Y en muchos estados de la República, pues bueno, los nietos y los hijos han pedido, oye, mi papá ya está a punto de entrar a la última parte de su vida, yo quisiera sucederlo en el ejercicio, pero pues esto más bien depende en muchos de los estados, hasta todavía el día de hoy, depende mucho de la decisión del Ejecutivo Estatal, de los gobernadores. Esto pretende regularse, yo creo que, y para mí es una buena decisión la que se quiere tomar, que no sea una decisión, como dicen por ahí, de dedazo, sino que realmente se escoja a los mejores, a los más capaces, que realmente el notario que dé fe pública sea el notario que tenga más capacidad, que esté mejor estudiado, que tenga más cursos, que tenga evidentemente una buena trayectoria moral, que goce de buena reputación. Yo creo que se tiene que escoger a los el más preparado, obviamente, y que traiga una buena trayectoria y todo. Y bueno, eso no excluye desde luego a los hijos y a los nietos de los notarios. Claro, yo creo que si esa persona que es hijo o es nieto de notario reúne los requisitos, estudió y además creció dentro de una notaría, bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero entonces es una no se hereda. Sí. Urbana, coloquial, de que se hereda de las notarías. Y yo hasta aquí. Y no sé si tú tienes alguna otra pregunta. No, muy agradecido por esta cátedra, el hecho de estar alimentándonos sobre todo, y el tema de la curiosidad, que yo creo que hay mucha gente que no da el paso por temor a cometer un error, ¿no? Claro. Y quisiera, si me lo permiten, Gil, Mariana, aventarme un comercial de 2 minutos nada más. Caray, que no, ¿cuál 2 minutos? De 5 y de 10, el que quiera, el señor notario, porque quiero decirles que es uno de los notarios más famosos, más importantes del Estado de México, y la gente lo quiere mucho. Te agradezco mucho, Marita, tus palabras son y tu comentario es inmerecido, pero quiero nada más rapidísimo comentarles que durante la administración actual de la maestra Delfina, que es nuestra gobernadora en el Estado de México, para los que no saben, es la gobernadora del Estado de México por Morena. Se ha subrayado mucho esta parte social que quiere que hagamos los notarios. Que me parece fabulosa, ¿eh? Es una parte social aquí para comentar pro bono, ¿no? A la sociedad, para incitarla, invitarla a que estén más regularizados, ¿no? Es un programa que se denomina Caravanas Itinerantes por la Justicia. Es un programa que la maestra Delfina está promoviendo mucho a través de la Consejería Jurídica, que básicamente y en resumen se explica como el programa que va, como dice, con su nombre lo indica, itinerante,
en cada municipio del Estado de México. Okay. ¿Cuántos municipios tiene el Estado de México? Es una buena pregunta, no sé. Que son como 118, por ahí más o menos. Sí, pero bueno, van a los municipios y que está integrada por muchos organismos que tienen que ver evidentemente con temas jurídicos. Está, por ejemplo, el Registro Agrario Nacional, está por supuesto un área de la Fiscalía del Estado de México, donde atiende, por ejemplo, aquellas mujeres que han sido víctimas de delitos, por ejemplo, sexuales o de violencia de género. Por ejemplo, está también el Registro Civil, en donde se expiden actas de matrimonio, se expiden actas de defunción, actas de nacimiento de manera gratuita. Y bueno, dentro de todos estas organizaciones, estos organismos jurídicos que son el día a día de todos los ciudadanos, incluyéndonos nosotros, estamos los notarios. Y dentro de esas caravanas, pues bueno, nosotros damos asesorías que son asesorías gratuitas, todas ellas, en donde los descuentos, de verdad, se lo digo a todo tu auditorio, vale mucho la pena que investiguen en la página oficial del Gobierno del Estado de México en dónde va a ser la próxima caravana, para que vayan, caravanas itinerantes por la justicia. Qué maravilla. Para que vayan, nada más les piden su credencial de lector, un registro para poder entrar a esto, que es una especie como de feria, para que ustedes lo entiendan. Y bueno, pues ahí no solamente las asesorías son gratuitas, sino muchos de los trámites, poderes, por ejemplo, cancelaciones de hipoteca, transmisiones de propiedad, tienen descuentos muy importantes que llegan a ser de repente hasta el 60%. Y la gran sorpresa es que los testamentos están siendo de manera gratuita, o sea, 0 pesos. Fíjense qué interesante tema y situación que acaba de decir el notario Juan José Ruiz, que es el notario número 99 del Estado de México, que en estas caravanas que están siendo promocionadas por el gobierno del Estado de México y sobre todo obviamente la gobernadora, en cada municipio que están yendo a invitar a la sociedad y a la gente, los testamentos son gratuitos, y algún otro acto jurídico como poderes y demás tienen un costo muy benéfico para todos. Y entonces lo comenta el notario para que ustedes se puedan meter, si estoy correcta, notario, a la página del gobierno del estado, para que puedan tener acceso a todo lo que ustedes utilicen o necesiten. ¿Y con qué fundamento, no? Con especialistas de primera nivel. Agradecemos muchísimo, Juan José. Sí, gracias por la invitación, gracias, Mariana. Yo reconozco mucho el trabajo que ustedes, tú como comunicador, Mariana como abogada, experta en todo lo que tiene que ver los temas jurídicos, tienen en estos espacios, porque la verdad es que eso es lo que hace falta, espacios como este en donde las personas puedan enterarse un poquito más. También conciencia, ¿no? Y tener mayor información. Quitarse esas vendas de los ojos, eliminar esos mitos que de repente pues... O leyendas urbanas, ¿no? Exactamente. Leyendas urbanas que poco tienen que ver con la realidad actual de nuestro país. Y yo te quiero obviamente agradecer, Gil Barrera, comunicador, productor, director, ejecutivo, no sé cuántos más nombramientos me faltan, pero bueno, ahí vamos. Y al gran notario, de verdad que sé que también eres una imagen y de verdad un punto de referencia a muchos jóvenes y a mucha gente de la sociedad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nuevamente gracias por la invitación. Gracias a la auditoría. Gracias.